Vamos a arrancar. Imagino, bueno, la mayoría estuvieron en la clase pasada y ya fueron leyendo, ya fueron viendo. Nos fuimos acercando a lo largo de estas clases, primero a los usos del lenguaje, fuimos llegando, digamos, de letras a palabras, de palabras a oraciones, fuimos ya complejizando la cuestión, llegamos a ver a cómo interpretar el lenguaje jurídico y ahora la idea es cómo crear lenguaje jurídico, en un punto, cómo argumentar a partir de ese lenguaje que tenemos. En un punto, no todo queda en interpretar, sino que también debemos dar las razones de por qué interpretamos de esta manera, sobre todo la realidad que vive hoy el derecho que hemos ido esbozando, ¿no? La realidad post-positivista. En un punto. Cualquier cosa ustedes me pueden ir frenando, no hay ningún problema, griten, ¿no? Para que me dé cuenta, porque lo hago todo medio a ciegas. Me hago una sola carita por acá, entonces más o menos con eso me voy guiando. Pero la clase de hoy más o menos se estructura en esto. En un principio ver algo de argumentación jurídica, no los quiero aburrir porque seguramente ya han tenido varios cursos, digamos algo que está muy en boga, la cuestión de la argumentación jurídica, y por eso seguramente algunas cositas que veamos hoy, solamente para dar el piso de la clase, las hayamos visto. Pero la idea es esta, es cómo se argumenta con principios. Esa es la idea. Y aceptando, en un principio al menos de la clase, la teoría de los casos fáciles, difíciles y trágicos, que hoy prácticamente es un dogma en la argumentación, sobre todo judicial. Está más que nada basada hoy la idea de argumentación jurídica. Pero a eso queremos darles también una crítica a ese tipo de argumentación para que ustedes también lo puedan tener como herramienta. O sea, que sepan que, aunque existe hoy un dogma de que los derechos no son solo reglas, sino también principios, y que a través de ellos se argumenta, que también existe una crítica de esa posición que además les puede ser útil en algún punto en sus trabajos. Y a lo último, ver un caso práctico de cómo digamos, ante los nuevos desafíos del derecho, cuáles son las complicaciones que genera la argumentación a través de principios y qué nos dice la crítica a través de ella. ¿Bien? Ahora, comenzando, como introducción. Esto lo tiene en el texto de Atienza, bueno, que ya me dijeron que lo pudieron encontrar todos y todas. Lo primero que nos dice es que en su famoso mini texto, ¿para qué sirve la argumentación jurídica? Es que no se puede hablar de la teoría de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque lo mejor sería hablar de las teorías de argumentación jurídicas, porque además de ser varias, son contradictorias entre ellas. No existe una plena uniformidad en lo que se entiende por argumentación jurídica, al menos en todo lo que es la doctrina, más allá de que lo que vamos a ver ahora es lo que la mayoría del mundo de los operadores jurídicos entienden por argumentación jurídica. Al hablar de la teoría, justamente estamos hablando de algo similar a la teoría general del derecho, pero en argumentación. ¿Qué quiere decir? A todo el corpus de lo que conocemos por argumentación jurídica. Toda la tradición de autores y autoras que han escrito sobre la argumentación jurídica. Que más o menos todos comparten de alguna u otra forma la idea de que se deben romper los límites de la lógica formal. ¿Bien? Y que se tiene que retornar a las viejas artes de la retórica y de la dialéctica de antigua Grecia, digamos, a la hora de los discursos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que si yo utilizo, sea la lógica formal antigua, digamos, el silogismo, si yo me tengo que guiar por silogismo judicial, no alcanza para poder entender todo el entramado de discusiones que hay a la hora de convencer en el derecho. Mucho menos con la lógica formal proposicional. Esto quiere decir que formalizando con P y Q, alguna vez lo habrán visto en alguna de las materias introductorias que mantenían en la universidad, no alcanza. Se deja de lado tal vez los estudios de lógica deóntica
que sí son muy interesantes y son los propios, digamos, hoy en día en lo que es lógica formal para nuestra disciplina. Pero dentro del ámbito informal, que es el más amplio, el derecho, está en gran parte la argumentación jurídica, y es allí donde se centra el estudio. Ahora, ha habido influencias y precursores claramente en la teoría de la argumentación. Si yo me tengo que ir hacia los clásicos, te voy a ir mucho más atrás, y bueno, podemos hablar de los mismos sofistas, Aristóteles, y todo lo que fue el mundo antiguo. Bien, pero si tenemos que hablar propiamente más allá de argumentación jurídica, ya hablando como del derecho moderno, como lo conocemos, sea codificado o no sea codificado, pero como entendemos hoy al ordenamiento jurídico, y bueno, la influencia y los precursores de estas teorías, que estos no hicieron en sí argumentación jurídica propia y dura y derecha, sino que se dedicaron a las teorías de la argumentación. En un curso filosófico de teoría de la argumentación nos encontraríamos a estas personas. Uno es Wieck, que sí era filósofo del derecho, y la tradición tópica, que es bueno, el retorno a esa tópica aristotélica para la discusión sobre los temas, ¿no? Ponerlos más allá, dejemos de formalizarlos y entendamos de qué es lo que estamos discutiendo. Lo mismo Toulmin y lo que luego fue llamado la lógica formal, el modelo de Stephen Toulmin, trataba de romper con las formalidades del positivismo, del neopositivismo, el positivismo lógico. Era más una crítica epistemológica, pero llegó a nuestros días a tener más fama por su modelo de argumentación jurídica, el modelo Toulmin, que estaba basado en los argumentos en una corte del common law. Por eso también tiene gran influencia en el derecho, más allá de que no era uno de los temas centrales en la filosofía toulminiana. Sí, tal vez le suene más conocido por nombre a Perelman y a Olbrecht Titeka, Perelman sobre todo, Cain Perelman, con la nueva retórica, que es bastante utilizado, es bastante citado en el mundo jurídico, y es esta vuelta a entender no solamente cómo discuten dos personas, sino también cuál es el auditorio al cual intentan convencer. Bien. Y tal vez con un poco menos, pero también se los nombra, tiene enseguida Recas en Siches y el Logos de lo razonable, en tanto que uno tiene que aceptar otro tipo de filosofías que hoy ya no están tan en boga y que no hacen a lo que es nuestra charla de hoy, pero bueno, no quería dejarme de nombrárselos. Ahora, yendo a la teoría estándar, y ahora sí a nombres que seguramente han escuchado, en lo que es ya la teoría de argumentación jurídica, gente que se ha dedicado horas y horas, libros y libros, tinta y tinta, a escribir sobre la teoría de la argumentación jurídica, tenemos a Neil McCormick, Robert Alexi y el propio Manuel Atienza, que no se nombra a sí mismo, pero son seguramente los tres nombres más citados por nuestras cortes y que han llegado. Seguramente Robert Alexi un poco más que McCormick, y Manuel Atienza sin dudas. Hoy en día influye no solamente a través de su propia enseñanza, sino a través de su maestría, la maestría de argumentación jurídica, que todos tenemos algún conocido que la hizo en Alicante, donde no solamente va gente de la academia, sino muchos funcionarios judiciales de todo el mundo hispanoparlante, y por eso que... Gracias, Darito. Sí. Segundo. Bueno, ahí está. Les decía, ¿qué es lo que nos trata de dar esta gente? Lo primero, lo que tienen en base los tres que confluyen, es que ya no existe o no se busca una idea de una lógica de la cuestión práctica, como tenían estos los precursores. Bien, un segundito que... Y por favor, si puede silenciar los micrófonos. Yo procedo acá a hacerlo ahí, también. fíjate que vos podés hacerlo. Sí, sí. Yo, ahí va. No, sí, por eso. Ahí lo estaba haciendo. Pero igual, ya me hicieron caso. Exacto, no hay problema.
La idea es ya no buscar una lógica de cuestiones prácticas, ¿no? O sea, digamos, no solamente encargarse de buscar falacias o de razonamientos mal formados, pero que tienen materialidad, o sea, que están escritos. La idea es buscar teorías integradoras entre la materialidad y lo formal, que pudieran dar cuenta de las dimensiones de todo lo que es el razonamiento jurídico justificativo. No solamente vamos a explicar, sino también tenemos que justificar. ¿Cómo explicamos y cómo justificamos? Utilizando esta materia prima que es el lenguaje jurídico. Ahora, claramente hay varios problemas para comenzar, porque esto lo sabrán. Entonces, siempre siguen siendo los mismos problemas que habrán visto en la introducción al derecho. No sabemos qué es derecho. El derecho tiene todos estos problemas de ambigüedad, de concepto equívoco, de textura abierta del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos problemas hacen que la teoría de la argumentación jurídica tenga complicaciones a priori que tal vez la tengan prácticamente todos los lenguajes en los cuales se hace argumentación práctica, pero de este es el que hablamos nosotros, entonces nos centramos en este. La cosa que sí tiene la teoría estándar es que está centrada, tal vez no Atienza, bueno, Atienza trata de separarse de eso, pero es que están centrados en la justificación judicial. Y no de cualquier juez, sino de las Cortes Supremas, ¿bien? De los últimos escaños de los poderes judiciales. En eso es donde centran su análisis McCormick y Alexis. McCormick, sin ningún tipo de duda, porque todo el mundo anglosajón, tal vez McCormick no es que lo estaba fundando, no es que lo estaba haciendo a priori o queriendo hacerlo, más él el de joven había sido positivista, seguidor de Hart, pero su teoría ha dado algo que está bastante en boga hoy, que es el derecho entendido como argumentación jurídica. Bien, el derecho entendido como argumentación jurídica nos pone en que la argumentación jurídica es el concepto del derecho, esta discusión. Bien, por eso es que les digo, y es algo que están de acuerdo varios jueces en un punto. Es más, hay filósofos políticos que dicen la argumentación en las cortes, esto sobre todo en Norteamérica, donde tienen mucho más peso, digamos, lo que digan la jurisprudencia, ¿no? Vamos a hablar por cómo habló, pero dice, la democracia está en la justificación que hacen los jueces de sus fallos, ¿bien? Qué fuerte decirlo, en un punto, decir, bueno, el Poder Judicial no parecería ser el órgano más democrático, digamos, al menos está bastante lejos, su elección está bastante lejos de la manera en que se ejerce la voluntad popular, que es el voto. Entonces, cuesta llegar a ese punto. Pero, digamos, a través de todos estos escaños intelectuales en los cuales se ha ido desarrollando y centrando al derecho en la argumentación jurídica, se ha llegado a ese punto de definiciones. Robert Alexis no va a eso, no quiere llegar a ese punto, pero sí genera, sobre todo en un derecho hoy principialista, una teoría que permite dar respuesta a muchos de los problemas que se presentan, que ya vamos a ver con sus críticas, pero que es bastante sólido en esta cuestión. Y Manuel Atienza sí trata, hoy no lo vamos a ver, pero si pueden ver, que la argumentación jurídica no tiene que estar centrada solamente justamente en el Poder Judicial, sino en todos los operadores jurídicos. Véanse, abogados litigantes, abogados del Estado, que también litigan o no, que trabajen en los organismos, y cualquier otro, también los juristas o doctrinarios, todos ellos en un punto hacen argumentación jurídica y tienen distintas reglas o prácticas en las cuales se mueven usos, digamos. Pero de nuevo, estas personas, los tres, son pospositivistas, en un punto, declarados pospositivistas, como vimos en la clase pasada, y por lo tanto aceptan algunos dogmas para hacer sus teorías de la argumentación, que son aceptar el Estado de Derecho constitucional como la manera de gobierno, cómo se hace el gobierno, cómo se hace el Estado, es a través de este Estado de Derecho constitucional, que sería, por un punto, reconocer el estado de bienestar como la manera en la que se ha desarrollado el Estado, y al neoconstitucionalismo
como propio. Esto quiere decir que los derechos humanos, o los valores que consideramos derechos humanos, se positivizan y se vuelven derechos fundamentales, por lo tanto derechos constitucionales o supraconstitucionales, como le quieran decir. Pero esto está en su teoría, y por lo tanto ya no se puede hablar de un derecho decimonómico solamente basado en la norma, que podría ser resuelto con la lógica formal, en teoría. Y por eso es necesaria esta teoría estándar de argumentación jurídica. Por eso es que tenemos tanta discusión y por eso vemos a estos autores. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho que tiene principios, directrices y reglas. Y cómo confluyen y cómo se desarrollan es que tenemos que generar este tipo de discusiones. Sigamos. Pasa diapositiva, ahí está. Dogmas. Entonces, como les decía, existen dogmas de análisis de la teoría general de una teoría general del derecho basada en la argumentación. Porque esta es la cuestión. Como les decía, ahora tenemos una teoría general del derecho que se basa en la argumentación jurídica. Y obviamente hay gente que critica, que dicen que la argumentación jurídica sería como uno de los ingredientes que tiene el derecho. Entonces, si yo me centro en la argumentación, estaría como haciendo una teoría de la pimienta en vez de la teoría de la sopa. Pero más allá de eso, hoy en día el derecho práctico, o el derecho vivo, vive a través de la argumentación. Y por eso es que existe toda esta discusión. Yo me puedo sentar y negarlo, pero con eso no les doy una clase que les sirva. Entonces tenemos estados de derechos pospositivistas, o neoconstitucionales. Eso están. Y se entiende que funcionan de esa manera y se entiende que están allí. Y a ese tipo de estados formadores de derecho son a los cuales vamos a analizar. Cada uno, después cada estado puede tener sus particularidades, ¿no? Entonces se generan distintas discusiones como el pluralismo jurídico, el pluralismo normativo, que pueden dar distintas ideas y dar formas más regionales de argumentación jurídica. De nuevo también, y aunque se niegue, existe el objetivismo ético, vuelve a estar. Quiere decir esto que hay valores que son así y son asá, y no se toca de esa manera. Ahora, hay distintas maneras de cómo llegar y cómo fundamentar esos valores o principios, ¿bien? Que cada sociedad irá definiendo, o cada operador jurídico definirá cómo es, pero en teoría se entiende que esos son así. No hay un subjetivismo para definir qué es libertad y qué no es libertad. Debe haber una idea real de libertad. Carlos Nino les dirá, libertad es lo que todos democráticamente fuimos formando a través del diálogo y la acción comunicativa, generamos esta idea de libertad. Otros dirán, no, la libertad viene a nosotros entregada por Dios. Otros dirán, libertad viene a nosotros, entendemos por la razón práctica. Entonces, la cuestión es que existe un objetivismo a la hora de entender. Y el derecho entonces es a su vez dual, es valorativo y autoritativo. Esto quiere decir que da la autoridad para dar órdenes y para decir dado A debe ser B, como a su vez es también valorativo y uno puede interpretarlo. El derecho pasa a ser una práctica que se basa en la toma de decisiones y dar las razones por esa toma de decisiones. Eso es lo que vendría a ser el derecho. Ese es el nuevo concepto de derecho. Digamos, ¿cuál sería la parte general del derecho como argumentación jurídica? Digamos, de esta teoría. Si uno abre el libro de teoría de la argumentación jurídica, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que debería pasar? Y bueno, entenderíamos que esa es una disciplina que está destinada a esclarecer la noción de argumentación jurídica en un principio, parecido a la teoría general del derecho. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la primera discusión? ¿Qué es el derecho? Bueno, ahora vamos a ver de nuevo. Esta es la argumentación jurídica, veamos qué es la argumentación jurídica. Cosa que no sucede tanto en otras disciplinas, pero puede pasar. Es el típico, ¿no? Cuando hablan en el libro de EGB3 de física, bueno, ¿qué es la física? Empezamos así. Ahora, vemos los distintos fenómenos de explicación y de justificación. Explicamos cómo suceden las cosas y justificamos por qué suceden de esa manera o por qué van a suceder de esta manera. Explicamos las circunstancias y justificamos las decisiones.
Diferenciamos conceptos de concepciones o interpretaciones. Existen conceptos que están allí, institutos, y luego las interpretaciones que tenemos. Existen las normas que pueden ser interpretadas. Las normas tienen conceptos allí dentro y tenemos que tratar de entenderlo. ¿Qué hace la propiedad ahí? ¿Cómo funciona esa propiedad? ¿Dónde está? Y a través de los principios tal vez podemos interpretar de otra manera distinta. Y a través de los métodos de interpretación que vimos antes tal vez cambian. Ahora, esto se hace a través de razonamientos, que son, digamos, el material de la lógica informal para manejarse. Y también con lo que se manejará en un punto microfísico la argumentación jurídica, que maneja argumentos, pero primero existe un razonamiento que está por detrás. ¿Cuáles son los razonamientos? Y bueno, el formal, el material y el pragmático. La perspectiva formal del razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretar. Es lo más parecido a la silogística, pero en teoría es eso, son proposiciones y conclusión. A través de ellos se va manejando esa perspectiva. La material, en cambio, busca el problema de la verdad o de lo correcto. ¿Qué es lo verdad? ¿Cuál es lo correcto que ocurre aquí? Acá tenemos, yo entiendo cómo está formada esta norma, entiendo cómo están formados estos hechos que me traen las normas que dan, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se hace? Y la pragmática, en cambio, es cómo se estructura. ¿Cuáles son los actos del habla para persuadir? Entonces ahora, bueno, tengo que estructurar esto que tengo aquí. Tengo mi formalidad, tengo mi esqueleto, lo fui llenando de cosas a ese esqueleto, ahora vamos a ver cómo lo haré. Ahora, ¿cómo nos dice Atienza? Digamos que es las personas que van a sentir más escuchadas, que van a ver más citada en todas estas cuestiones. ¿Cómo funciona la argumentación jurídica? ¿Cómo analizar una argumentación jurídica? Y primero, teniendo las perspectivas que habíamos visto, ¿no? Tenemos tres, habíamos dicho, de nuevo. La perspectiva formal, la material y la pragmática. Y Atienza nos dice, a través de estas perspectivas es que vamos a generar nuestra teoría de la argumentación jurídica. A la primera, en la formal, la pregunta tiene que ser cómo analizar una argumentación jurídica. Y a través de eso nos dice que hay que hacer una evaluación de argumentos a través de su enlace. Vamos a ver los argumentos que hay en esa argumentación. Puede ser, normalmente está centrada, como les digo, en la decisión judicial, pero podría ser también un escrito de un abogado o un escrito de doctrina. Y a través de eso tenemos que ver si primero si es un caso fácil, si es difícil, pero cuando son difíciles, que son los interesantes para analizar, el caso fácil en teoría no tendría una necesidad de análisis prácticamente, nos va a decir que cuando hay argumentos de casos difíciles, vamos a diferenciar los tipos, o sea, ¿dónde está lo difícil de estos argumentos? Y puede estar en lo procesal, pueden ser de prueba, de calificación, de aplicabilidad, de validez, de interpretación, de discrecionalidad y de ponderación. Para ver que todas las fases, digamos, posibles de complicaciones argumentativas del derecho estarían en estas categorías que nos da Atienza. Seguramente no son taxativas, ¿no? Siempre se podría agregar alguna. Ahora, dentro de la fase material, ¿cómo evaluamos? Pregunta Atienza. Y lo primero que hay que saber es si hay una o hay más soluciones. Si hay una sola solución, estamos pero todavía no estamos seguros, y estamos ante un caso. Primero, en principio podría ser fácil, pero podría ser difícil. Podría ser difícil. Pero hay más de una solución. Ya hay más de una solución, pero hay una correcta. Y va a ser trágico en el momento en que ninguna de esas sea correcta, sino la menos mala. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, analizar la universalidad, la coherencia, la adecuación a las consecuencias, la moral social, la moral justificada, la razonabilidad. Todos hechos que nos hacen ver cómo para estos autores, de nuevo, el derecho, la moral y la política van los tres entrelazados. Y no se los puede inescindir, no se los puede purificar. Y a la pragmática,
viene la pregunta del millón, ¿cómo argumentar? Entonces ahí nos da una serie de pasos, son más que nada consejos, pero dicen que esta sería la manera correcta, nos va diciendo Atienza, que es primero identificar y analizar al problema en cuestión, problema jurídico. Luego pensar una propuesta de solución, comprobar y revisar, y redactar el texto. Eso es la pragmática como debería realizarse el mundo, y desde una visión del civil law y del derecho de influencia española, sin dudas. Pero, que de nuevo les digo, es como se mueven hoy las cortes. Las cortes, en su mayoría, en el mundo hispanoparlante, siguen las enseñanzas de Atienza, que a su vez sigue la de McCormick, y en algún punto las de Alexi. Así que va por aquí lo que se van a encontrar por escrito en el mundo jurídico de hoy. Sobre los casos, es importante. Esto lo tiene en el otro texto de Atienza, y es una de las teorías que está más en boga hoy y que da respuesta a muchos de los problemas que se podrían plantear en los viejos libros de teoría del derecho y que no se daban, ¿no? De entender al juez como la voz del derecho, cosa que no sucede hoy en la práctica, ¿no? Eso ya lo habíamos charlado en el encuentro pasado. ¿Qué es lo que nos dicen acá Atienza, siguiendo también igual a la gente de la teoría estándar de la argumentación jurídica? Todos dicen algo más o menos parecido, ya vamos a hablar de discusiones. Es que hay casos fáciles, difíciles y trágicos. De los casos fáciles y difíciles casi ninguno discute. ¿Qué quiere decir esto? Que sigamos Atienza primero, para ponernos de base y después vemos las discusiones. Hay casos fáciles. El caso fácil es la aplicación pura y simple de la norma. Subsunción normativa. Es así. Justificación por una deducción, más que nada. Tenemos esta norma que nos habla de este hecho. Este hecho se subsume a la norma. Perfecto. Se aplica. Ya está. Se estacionó en doble fila. Estaba prohibido estacionarse en doble fila. De vuelta atrás, ¡pum! Estacionó en doble fila, se le pone una multa. Se terminó. Es un caso fácil, simple. No hay más que darle. Cambio, caso difícil, una cuestión de litigio que está fuera del estándar jurídico. Y entonces se debe interpretar, usar los métodos interpretativos que hablábamos la vez pasada y demás. Se empieza a hacer la discusión si hay discreción o no, o sea, si el juez en estos puntos empieza a tener discreción o no. No hay solución a eso. Algunos dicen sí, otros dicen no, otros sectores. Pero la idea es que la justificación necesita de la razón práctica y la apelación a los principios. Con la norma no alcanza. No hay una cosa que esté tan escrita así como estacionarse en doble fila es un delito. No está tan tipificado para que yo lo pueda catalogar de esa manera. Entonces tengo que, son las famosas lagunas a veces, otras veces no es necesario que sean lagunas, pero para llegar a la razón, para llegar a la solución correcta, tengo que usar la razón práctica, tengo que moverme a través de los principios, si no, no consigo resolver el problema. Pero se entiende que hay una solución, digamos. En cambio, en los casos trágicos, no hay respuesta correcta. Hay una colisión de principios tan fuertes, digamos, que se generan siempre dilemas y se debe sacrificar uno de los principios en tanto debe fallar el juez. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Cuáles son las discusiones que hay, digamos, a todos estos problemas? Y la primera es la de Dworkin, digamos. Él no hablaba de casos trágicos, hablaba de simples y difíciles, pero decía que no habría que distinguirlos, en tanto siempre van a ser fáciles porque el juez siempre va a poder encontrar la solución y utiliza la misma técnica tanto para los fáciles como para los difíciles, porque siempre va a estar guiado por principios, solamente que es mucho más fácil en unos, mucho más difícil en otros, pero no quita que no habría que diferenciarlos, al menos no como se los hace normalmente. Cambio, totalmente contra la Critical Legal Studies, más famoso Duncan Kennedy, los críticos norteamericanos, digamos,
Ellos dicen, no, todos los casos son difíciles, en realidad. En todos los casos están aplicando principios, bien como dice Dworkin, pero en todos se podría haber otra solución. No es que exista algunos donde puede haber subsunción. Si ustedes me están diciendo que uso subsunción normativa, eso es un principio y es parte del sistema capitalista, etc. Posner, en cambio, nos va a decir, bueno, siempre hay discreción, y también está la teoría de Barak y los casos intermedios, que sería en donde en realidad podría haber más de una solución, en un caso intermedio, pero el juez no tiene la discreción al final para elegir. Al final de cuentas hay que seguir ese camino que estaba escrito en la ley, aunque habría habido otro camino, en teoría, en el mundo de la razón práctica, de lo que está bien hacer, de lo correcto. ¿Bien? Sigamos. Ahora, justamente, para solucionar estos problemas, para ir hacia, de algún modo, o sea, porque el problema, de nuevo, lo repito, el problema son los casos trágicos. Este es el problema grande. Casos difíciles, casos fáciles, y uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, o sea, porque un problema, una manera de solucionar los casos difíciles, en teoría, ¿qué nos decía el positivismo antes? Es, bueno, cuando hay una laguna, se le está permitiendo al juez la discrecionalidad. Entonces no existe la laguna. En el momento en que el juez no puede atacar a una norma, creará la norma en ese momento, esa norma individual, y obviamente habrá un llamado de atención al Poder Legislativo para que norme esa cosa, porque ha resultado litigiosa. ¿Bien? Y en cambio otros dirán, no, bueno, se apelan los principios, etc. Pero a fin de cuentas, existan o no existan casos fáciles y difíciles, existan o no existan lagunas, esta distinción está. El problema es la de los trágicos, porque los trágicos que nos están diciendo es que no hay respuesta, no hay una respuesta correcta. Eso nos está diciendo. Entonces, el derecho que nos tiene que brindar seguridad jurídica, hay momentos en que hay que optar, más o menos así, lo dice Atienza, por la solución menos mala. ¿Bien? Y la solución menos mala no es la correcta, digamos, es la menos mala. ¿Y quién define qué es la menos mala? Y la menos mala lo va a estar definiendo el juez. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Imponiendo una moral, que es la del juez. Ese es el todo. Entonces eso pone en duda y en crisis todo el sistema. Habrá quien dirá, el juez es el representante de la moral pública, porque es uno de los mejores de nosotros. ¿Estamos seguros de eso? Esa también ahí es donde está la cuestión. Bueno, pongamos jurado. ¿Y el jurado va a solucionar este problema? No sé, pero ahí le puede dar un toque más popular a la cuestión. Hay que ver. Obviamente, el que se ha encargado y que ha tratado de solucionar este problema, que ha gastado más, es Alexi. Digamos que ha tratado de solucionarlo formalmente. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Que ha tratado de darle, además, objetividad a la cuestión, de poder conseguir que la solución de los casos trágicos, o de los difíciles, por también ver un punto, no sea discrecional, sino que se pueda luego apelar a una formalización lógica y eso nos den criterios objetivos para esa solución. ¿Qué nos dice? Primero, Alexi, como les decía, acepta que existen valores fundamentales además, que él llama derechos humanos, human rights, por eso HR. ¿De dónde vienen, digamos, esos principios? ¿De dónde pueden ser aceptados? Y nos da distintas opciones, como les había adelantado yo. Puede ser religiosa, ¿no? Los derechos humanos dependen de la idea de Dios, en un punto. Puede ser también institucionalista. Los derechos humanos se plantean como evidentes por sí mismos. Intuicionistas. Vienen de la propia intuición. ¿Bien? Como decía el naturalismo racionalista en su momento. Pueden ser consensuales. Bien, como había dicho Nino en su punto. Si se haya conectado con argumentos, el papel de las razones vale más que las meras mayorías. Luego, la biológica o sociobiológica, el altruismo recíproco podría ser mejor la verdad de supervivencia en una especie de una indiferencia mutua o aún la agresividad, cosa de la que estudia bastante la sociobiología. Instrumental. Aceptar los derechos humanos es indispensable para maximizar la utilidad individual. Bien, esto podría decirlo como un tipo de utilitarismo, un punto, o consecuencialismo. Luego, la cultural.
El concepto de derechos humanos es un logro importante en la historia de la cultura humana o occidental, depende de cómo se lo quiera ver, pero están. La explicativa o teórico-discursiva. Es posible fundar los derechos humanos haciendo explícito lo que se halla necesariamente implícito en la práctica humana. Para hacer esto es preciso mostrar que la práctica de dar y pedir razones presupone libertad y razonamiento, aceptar que los seres humanos son criaturas discursivas y conseguir una transición del discurso a la acción. Así, la justificación explicativa de los derechos humanos consiste en la construcción de un sistema que expresa como un conjunto la naturaleza discursiva de los seres humanos, ¿no? La conducta en interferencia intersubjetiva, he dicho doctor Cosio. Y por último, la existencial, que sería como el resultado de la aproximación explicativa. La justificación de los derechos humanos se relaciona con la necesidad de la naturaleza discursiva de los seres humanos, muy similar a la anterior, pero con una base filosófica diferente y por eso viene a ser diferencial. Pero a lo que se quiere llegar con esto, Lexi, es que hay muchas maneras de justificar los derechos humanos, pero de alguna u otra manera están presentes en la cultura occidental y en el derecho. Ahora, estos derechos humanos pueden ser institucionalizados. En el momento en que son institucionalizados, pasan a ser derechos fundamentales, o fundamental rights. Bien. Ahora, ¿cuáles son las maneras? La formal, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que los hace, digamos, estos fundamental rights ser? Lo formal, los derechos fundamentales son derechos contenidos en una constitución y dotados por ella con una protección especial como el derecho de interponer una demanda de inconstitucionalidad ante un tribunal. Sustancial, los derechos fundamentales se consideran derechos de los ciudadanos contra el Estado. Por eso siempre se habla, digamos, de las presiones que puede hacer el gobernante, gobernador, hacia los gobernados. ¿Bien? Entonces, no habría una discusión de derechos humanos entre particulares. También discutido, pero podremos. Y procesal, al conceder a un tribunal el poder de revisión, los derechos fundamentales constituye una expresión de desconfianza en el proceso democrático. En un punto. Entonces se genera, digamos, un órgano, que puede ser el órgano, una corte de control constitucional, un control constitucional difuso, para intentar frenar y defender los valores de la República, los valores constitucionales que están contenidos allí en la Constitución, porque muchas veces los organismos de la democracia representativa no logran interpretarlos de manera correcta. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? ¿Cuál es la herramienta que nos da? Porque existen estos principios, la teoría alexiana. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos medirlos para que cuando choquen entre ellos derecho de propiedad con derecho a la circulación, cómo podemos medirlos a esto? Si ambos son derechos fundamentales, ambos están protegidos por la Constitución, están por sobre todos los otros derechos. ¿Cómo hacemos? Bueno, pueden asignarse valores a los principios y resolver de acuerdo a ello. Eso es lo que nos viene a decir Alexi. Entonces hay que ponderarlos, hay que ponerlos en una balanza y la idea es que puede haber una fórmula de peso. La fórmula de peso es cuánto puede empezar. Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción de uno de los principios, tanto mayor tiene que ser el grado de satisfacción del otro. ¿Cuál satisface más al todo, digamos? Entonces Alexi nos pone distintas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que nos pone Alexi para su sistema, para su fórmula, para su balance? Los derechos fundamentales, que son la base del control constitucional, son una consecuencia parcial de los derechos humanos. Eso ya lo hemos visto. Los derechos humanos dependen de la naturaleza discursiva de los seres humanos. Todo eso implica la importancia, todo esto viene de Habermas, pero bueno, no importa. Todo eso implica la importancia de los principios. Principios van a ser una de las cosas más importantes que puede haber en el derecho. Los principios tienen esa moral, son valores, son parte de la axiología del estudio. Los principios morales son susceptibles de conocimiento objetivo. Esto es importante. O sea, para pensar desde la manera de Alexi tienen que pensar así, que los principios son objetos. Yo puedo conocer la libertad, yo puedo conocer la vida, puedo conocer el derecho a la propiedad. Lo puedo conocer, tiene que estar ahí. Esa es la idea. Ese conocimiento objetivo puede alcanzarse mediante un
discurso racional. El discurso práctico es racional porque si no lo fuera, no habría racionalidad práctica en absoluto. Racionalidad práctica, estamos hablando de esto. No solo la relación de conocer las cosas, ¿no?, sino también conocer la moralidad, conocer los valores, conocer los argumentos. El discurso racional permite a los jueces identificar la injusticia extrema, porque parte de ahí, parte de la fórmula de Radbruch, de el derecho que es extremadamente injusto no es derecho. La injusticia extrema no puede ser derecho. De hecho, no como noble sueño, porque todo sistema jurídico incluye una pretensión de corrección. Bien, o sea, que puede ir mejorando, no es que es perfecto, no es el mundo de los ángeles, pero la idea es esa, que derecho extremadamente injusto no es derecho. Esto viene de nuevo, post Segunda Guerra Mundial, ¿es el derecho nazi, derecho vigente, derecho válido? No, no lo es. Esa es la respuesta que quieren dar. La injusticia extrema es prácticamente imposible en un Estado constitucional, a causa del espacio de interpretación que se concede a los jueces. O sea, los jueces terminarían siendo los garantes, como se habla, el juez garante de la Constitución, juez a su vez. Si aceptamos que en la Constitución hay principios y valores fundamentales, los jueces son también los garantes de esos principios y valores que hacen justo al sistema y al derecho. La justicia es una solución judicial o una norma que puede determinarse mediante la famosa fórmula de peso. La fórmula de peso nos dará la justicia. La crítica que hace, porque la fórmula de peso es esto, ¿no? Es aplicar un caso en concreto distintos números. Entonces, de nuevo, estamos expropiando una casa y está esta utilidad pública, que puede ser una condición de circulación y a la economía global de la población y a la idea social de propiedad, le puede sumar un montón, pero le va a hacer perder la casa a esta persona. Entonces, tenemos que asignarle un número al derecho de propiedad y un número al derecho de utilidad pública, derecho circulación, de distintos derechos que podríamos sumar hacia ahí. Hacemos esa fórmula y nos debería dar cuál pesa más uno del otro. En teoría esto se hace sin hacer los números a veces, nos dice Alexi, pero si pusiéramos los números habría una objetividad que haría que se vieran muchas de las críticas que se le hacen, que es la idea de discrecionalidad, que es justamente lo que critica Ricardo Guibur. Ricardo Guibur, muchos lo conocerán, filósofo analítico del derecho y también laboralista, la UBA, muy famoso, quizá uno de los filósofos del derecho más famosos en el mundo, bueno, estando hoy en Buenos Aires. Ricardo Guibur nos dice que la teoría del derecho de Alexi depende, en última instancia, de la eficacia de esta fórmula que le decimos, la fórmula de peso. El discurso racional no es suficiente para identificar los principios ni para medir el peso específico, peso abstracto de cada uno de ellos, porque al final de cuentas el único problema no es encontrar a esos principios y decir que les tenemos que dar un número. Al final de cuentas, si dijéramos que, bueno, que no es discrecional el juez porque utiliza la fórmula de peso para medir esos principios, el problema está en que la discrecionalidad está en cómo se ponen esos números. Digamos, ¿cómo elijo yo el valor que va a tener valor del principio tal y principio tal? Ahí es donde está la discusión. De nuevo, la discrecionalidad pasa a estar en otro punto, pero sigue siendo discrecional. Las definiciones dadas por Alexi del discurso racional y de la objetividad terminan siendo circulares. La estructura de la fórmula de peso es inútil sin un método confiable para medir la interferencia de un principio que sea requerida para satisfacer otro principio dentro de un caso dado. No tenemos una manera de hacerlo. Entonces la fórmula del peso vuelve a ser una manera muy sofisticada de crear discrecionalidad. No hay tal método confiable, sino solo opiniones diferentes, más o menos extendidas acerca de cada solución. Vuelve a ser de nuevo como distintas morales, lo que hablábamos en la clase pasada, como, bueno, a fin de cuentas, dame las mejores razones para tratar de justificar
tu opinión ético-política de la cuestión. El ejemplo de Alexis propone como aplicación de su método convierte en un ejemplo en contra de tal aplicación. Bueno, más allá, pueden buscar en el texto. ¿Bien? Ahora yo les quiero traer un caso, antes de que terminemos, les quiero traer un caso práctico para que charlemos un poco de de cómo el derecho que fuimos viendo y el cual hoy nos toca interpretar y argumentar, nos pone en un lugar difícil, que después, bueno, al final de la clase, si quieren, lo charlamos y me dan sus opiniones, que me interesa. La inteligencia artificial del derecho, no los quiero abrumar, porque además ya hay también varias charlas seguramente han estado, donde se hablan de los nuevos paradigmas, los nuevos desafíos que tiene el derecho, pero bueno, sin dudas es de los nuevos desafíos que tiene el derecho y que tiene toda la sociedad digital hoy en día, y que se han acelerado más aún con la pandemia. Por eso estamos haciendo esta clase que les estoy dando a 1000 kilómetros, con mucha más tranquilidad que la que se daba en tiempos pasados. Antes, para charlar algunas cositas y que se entienda lo que les quiero explicar, deben saber que la inteligencia artificial puede ser entendida como disciplina o como ingeniería. Como disciplina vendría a ser la que trata a todos estos nuevos procesos y demás. En cambio, la ingeniería es la que ya toma esa disciplina y la programa en las máquinas que tienen estas ingenierías artificiales, que es ahí en donde me quiero centrar. La idea es que nosotros queremos despegarnos de distintas tareas y por eso generamos estas máquinas, con la idea o con el objetivo en pro de mejorarlas, tener más eficacia en esas tareas y a su vez sacarnos de encima tareas que podrían ser molestas para nosotros, que no las realizamos tan bien. Pero para darles esas más tareas, más funciones, necesitamos darle más autonomía a estas cosas. O sea, digamos, cuando ustedes tienen esta aspiradora que se mueve sola en la casa, claramente lo hace de manera bastante desordenada y solamente va caminando por lo que sus sensores sienten y limpia todo por lo que pasa encima. Ahora, si yo quisiera que limpie mejor, digamos, o como lo haría un ser humano, y bueno, tendría que darle más autonomía, tendría que darle más funciones para que pueda de manera solitaria, de ella sola, de manera individual, decidir cuáles son los lugares que están sucios y cuáles no. Ahora, para decidir cuáles lugares están sucios y cuáles no, necesita, de nuevo, más autonomía. Esto parecería que no tenía grandes problemas éticos, pero sí lo puede empezar a tener otro tipo de tareas que vamos a ir viendo, ¿no? Por eso viene a ser necesaria la configuración de una ética normativa. Ética, la rama de la filosofía que estudia el comportamiento moral, o lo que estudia qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, sobre todo la ética normativa, que se centra en esto. A ver, tratemos de dar un pantallazo, un modelo de qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Obviamente, normalmente las discusiones de la ética, hay varios tipos de ética, está la ética de la virtud, las éticas emotivistas, pero la gran discusión, la que está en cualquier curso de ética, son las éticas deontológicas y las consecuencialistas, de las cuales la más famosa es el utilitarismo, y del deontologismo el kantismo. El deontologismo dice que a priori, previamente, hay cosas que siempre estarán bien y cosas que siempre estarán mal. Porque esto les decía que Kant es el más famoso, habrán escuchado alguna vez los imperativos categóricos kantianos, que son este tipo de órdenes que no se pueden violar. No matarás, no maldecirás, no robarás, y que no se pueden discutir, que no hay manera. Son principios en un punto y la conducta debe guiarse a través de ellas. En cambio, el consecuencialismo se basa en los resultados de las acciones, de los cuales los tres más famosos son el altruismo, el egoísmo y el utilitarismo. ¿Bien? El egoísmo nos dice lo que me beneficie más a mí, las consecuencias que me beneficien más a mí serán lo que estará correcto, lo que estará bien. El altruismo lo contrario, lo que beneficia a los demás será lo que esté bien, esté mal. Y el utilitarismo es la más popular,
justamente, es la que plantea que lo que esté mejor para la mayoría, puede estar incluido yo, será lo que esté bien. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? De nuevo, ustedes verán, y cuando se hacen estas discusiones sobre ética y inteligencia artificial y derecho, que siempre se hablan de las leyes de la robótica. Las leyes de la robótica, escritas por Isaac Asimov para sus novelas, y que hoy igual en día se tienen muy presente en la inteligencia artificial como disciplina, nos decían esto. Algunos la habrán conocido por las películas o por los libros, pero un robot no debe dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes impartidas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes estén reñidas con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia mientras dicha protección no esté reñida ni con la primera ni con la segunda regla. Se van dependiendo, digamos. La segunda depende de la primera, la tercera de la segunda y la primera. Pero son leyes esto, en nuestro sentido teórico-práctico no, son principios justamente. Terminan siendo principios. ¿Por qué? Porque no rigen la conducta de la manera específica necesaria para poder entender qué es lo que se hace. Entonces, ahora, cuando yo quiero programar máquinas que necesitan más autonomía, no me alcanza con esto, porque si tiene que respetar la primera ley a rajatabla, seguramente se generarán hechos para los cuales no estábamos preparados o no queríamos esos resultados. Un punto, no estábamos buscando esto. Los ejemplos que se van a utilizar, pues miren, antes les quería hablar del utilitarismo para que lo entiendan por si alguno no lo conoce. Como les decía, el utilitarismo lo que busca es el principio de utilidad, también conocido como el principio de mayor felicidad, que lo que quiere decir lo que genere mayor felicidad para la mayor cantidad de personas va a ser lo que esté bien y lo que esté mal. Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esta cosa de filosofía y demás? Bueno, la mayoría de los principios en teoría se van basando en este tipo de cuestiones. Realmente cuestiones deontológicas, no cuestiones utilitaristas, pero sí las decisiones que toman los ejecutivos. Ahora, cuando uno define más o menos cuánto pesa las acciones, las consecuencias, se termina haciendo un cálculo de utilidad. ¿Bien? Ahora, ¿en qué viene a ser útil esto? El dilema ético por excelencia, que siempre se trata, que siempre está en cualquier curso de ética, es el caso del tranvía, hecho por Philippa Foot, la filósofa norteamericana. ¿Qué nos decía Foot? Viene un tranvía. El tranvía, si continúa su camino derecho, matará a 5 personas que se encuentran en las vías del tren desarrollando distintos trabajos. No hay manera de pararlo, no hay manera de frenarlo. ¿Bien? Va a matar a estas 5 personas. Ahora, una persona se encuentra con una palanca que si la gira puede desviar el tren matando a una sola persona que está en la otra vía. ¿Bien? Pero es inevitable. O mueren 5 o muere una. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, normalmente, no los quiero aburrir, pero en el sistema kantiano no se debería tocar la palanca, porque si se toca palanca se está matando, se está decidiendo matar a una persona y eso rompe el imperativo categórico. Por lo tanto, se debe dejar al tren avanzar y que mueran 5 personas. En cambio, entendiendo que todas las personas valen lo mismo, que todas las vidas valen igual, el utilitarismo nos plantea: hay mayor felicidad en que sobrevivan 5 personas a que sobreviva una. Por lo tanto, lo mejor es tirar la palanca y dejar que muera esa persona. Ahora, esto siempre había sido un caso de laboratorio. Este caso de laboratorio hoy toma mucho más presencia cuando estamos programando a los vehículos autónomos, los famosos autos que se manejan solos, ¿no? Automatic cars, no sé, como quieran decirles. Los vehículos de Google, también conocidos, o los de Uber, que lo están haciendo. Bueno, estos autos se manejan solos, digamos. Tienen una inteligencia artificial
que hace una cosa muy específica, que es manejar. Que es algo que hacemos bastante mal los seres humanos, digamos, basta con ver las estadísticas que hay de siniestros de tránsito. Por lo tanto, sería interesante que puedan ser manejados de manera solitaria. Obviamente que esto necesitaría no solamente de los vehículos autónomos, sino que se necesitaría de adaptar las calles y bueno, muchas otras cuestiones. Pero ahora, si ustedes se imaginan una situación en la que tenemos a estos vehículos autónomos, ¿bien? Y en la que uno va en ese vehículo autónomo, otra persona cruza cuando no debía cruzar, cuando el semáforo estaba en verde, o sea, en infracción está cruzando, no permitiéndole maniobrar a ese auto para poder esquivarla, digamos, a menos que en el acto de hacerlo deba subir hacia la vereda, poniendo en peligro a muchas más personas, o debiendo autodestruirse, matando a la persona a la que lleva, al pasajero. Digamos, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe comportarse? Y ahí es donde está el problema del principialismo. Ahí es donde está. Con estas leyes de la robótica no se soluciona ese problema. No está. O sea, el robot de alguna manera va a matar. Digamos que no hay manera de evitarlo. Si avanza, mata al peatón en infracción. Si va hacia las veredas, mata a los que están en la vereda. Si se autodestruye, mata al pasajero. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que a través de los principios no hay una solución, al menos objetiva. Un punto. ¿Cómo se puede actuar a través de los principios? Habría que entender como, bueno, el infractor de la norma renunció a algún tipo de principio de libertad y demás, o ejerció su libertad en tanto, en cuanto a ahora morirá por esto. No sé, hay distintas justificaciones, pero ¿qué es lo que hace esto? Discrecionalidad. O sea, la decisión que se tome a través, sea que lo haga la máquina en ese momento, o que luego, dependiendo de lo que hizo la máquina, define un juez si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, va a terminar siendo discrecional. Cosa que no sucedería si aplicáramos una ética consecuencialista, en este caso utilitarista, porque se aplicarían, digamos, números para hacer el cálculo utilitarista. Eso también está mal, está más allá de mí decirlo y son cuestiones ético-políticas. Ahora, lo que sí hay es una solución. Se podría dar un tipo de solución asignando ese tipo de números y que se resolverían todo esto de nuevo en los poderes legislativos o en los órganos que se establezcan para la ética de la inteligencia artificial y demás. Pero como vemos, de nuevo, ¿dónde termina siendo este caso trágico? ¿Cómo se termina resolviendo? A través de la discrecionalidad. No hay una manera de conocer cuál era lo correcto, de saber qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal. Porque en un tanto la ética objetiva puede ser que exista, o sea, puede ser que exista siempre una solución correcta, pero no estamos todos de acuerdo con esa solución correcta. Y al no estar todos de acuerdo con esa solución correcta, pone en duda que realmente, objetivamente existe, que no sea una cuestión subjetiva. ¿Bien? Entonces, el problema con las situaciones trágicas, que se van a dar bastante, digamos, con la implementación de inteligencia artificial, pero ya las tenemos presentes sin necesidad de una inteligencia artificial tan avanzada, es que el objetivismo moral parece imposible de programar, obviamente. No hay una manera de programarlo. Y si no lo podemos, claramente, no lo podemos entender a nuestro sistema judicial, es imposible programarlo. Por eso hablar de jueces robots, entendiendo la justicia como la entendemos hoy, no tiene ningún sentido de hacer. Por eso es que hay tanto escepticismo. Hay una manera que no haya escepticismo. Si no podríamos, ¿cómo puedo decirle? O sea, si yo tengo que explicarle en un videojuego al videojuego cómo hacer para jugar al fútbol, y yo le puedo explicar, porque yo entiendo cómo se juega al fútbol, yo no realmente, pero la gente que lo hace lo entiende, entonces le puede explicar, programarlo y hacerlo. Ahora, programar a un juez no puede, porque hay tantas
maneras de discrecionalidad para hacer lo que no puede. ¿Puede programar un abogado? No, tampoco, porque él también se maneja con discrecionalidad el abogado, la abogada. ¿Puede programar un fiscal? Tampoco, se maneja con discrecionalidad por el sistema de principios. Ahora, de nuevo, ¿esto está bien o está mal? Está de más decirlo. Hay que saberlo, hay que tenerlo en cuenta para saber que no van a estar en tierras movedizas. El momento en que se entró en el juego de argumentación jurídica es una tierra movediza, donde se salve el que pueda y el que tenga más herramientas para hacerlo. No solo herramientas argumentativas, pragmáticas para hacerlo. También el que esté en la mejor situación. La axiología es de por sí oscura en su descripción. La teoría de los valores. ¿Cómo plantear una situación que no tiene respuesta correcta? Ahí está. O sea, hoy está aceptado la idea del caso trágico. ¿Bien? Entonces, estamos en un momento en el que la disciplina de la argumentación jurídica, en esta argumentación que se encarga de dar maneras para interpretar y para explicar y justificar, y a su vez justificar esas razones, lo hacemos a través de situaciones que no tienen una respuesta correcta. Entonces tenemos que elegir o la menos mala o convencer a todos los demás de que es la menos mala. La argumentación parece ser entonces una tarea pragmática de convencimiento intersubjetivo. Y ahí es donde están ustedes y tienen que ver cómo, de nuevo, no es tan importante tener razón, sino convencer a los demás de que ustedes tienen la razón. Acá cerramos.